Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Autora Sor Juana Inés de la Cruz, 1651 a 1695. Respuesta a la poetisa, a la muy ilustre Sor Filotea de la Cruz. Muy ilustre señora, mi señora, no a mi voluntad, mi poca salud y mi justo temor han suspendido tantos días mi respuesta. Que mucho sí, al primer paso encontraba para tropezar mi torpe pluma dos imposibles. El primero, y para mí el más riguroso, es saber responder a vuestra doctísima, discretísima, santísima y amorosísima carta. Y si veo que preguntado el ángel de las escuelas, Santo Tomás, de su silencio con Alberto Magno, su maestro, respondió que callaba porque nada sabía decir digno de Alberto, con cuánta mayor razón callaría, no como el santo, de humildad, sino que en realidad es no saber algo digno de vos. El segundo imposible es saber agradeceros tan excesivo como no esperado favor, de dar a las prensas mis borrones. Merced tan sin medida que a uno se le pasara por alto a la esperanza más ambiciosa y al deseo más fantástico, y que ni aun como ente de razón pudiera caber en mis pensamientos, y en fin, de tal magnitud que no sólo no se puede estrechar a lo limitado de las voces, pero excede a la capacidad del agradecimiento, tanto por grande como por no esperado, que es lo que dijo Quintiliano, minorem spei, maiorem benefacti, gloriam pereunt, y tal que enmudece al beneficiado. Cuando la felizmente estéril para ser milagrosamente fecundada madre del Bautista vio en su casa tan desproporcionada visita como la madre del Verbo, se le entorpeció el entendimiento y se le suspendió el discurso, y así, en vez de agradecimientos, prorrumpió en dudas y preguntas. «Et unde hoc mi?» ¿De dónde a mí viene tal cosa? Lo mismo sucedió a Saúl cuando se vio electo y ungido rey de Israel. Num quid nos filius lemini ego sum de minima tribu Israel, et cognatium me novissima inter omnes de tribu Beniamin? Quarengitur locutus es mi sermone istum? Así yo diré. ¿De dónde, venerable señora? ¿De dónde a mí tanto favor? Por ventura, soy más que una pobre monja, la más mínima criatura del mundo, y la más indigna de ocupar vuestra atención. Pues quare locutus es mi sermonem istum, et unde hoc mi? Ni al primer imposible tengo más que responder que no ser nada digno de vuestros ojos, ni al segundo más que admiraciones, en vez de gracias, diciendo que no soy capaz de agradeceros la más mínima parte de lo que os debo. No es afectada modestia, señora, sino ingenua verdad de toda mi alma, que al llegar a mis manos impresa la carta que vuestra propiedad llamó atenagórica, prorrumpí. Conocer esto es mí muy fácil, en lágrimas de confusión, porque me pareció que vuestro favor no era más que una reconvención que Dios hace a lo mal que le correspondo, y que como a otros corrige con castigos, a mí me quiere reducir a fuerzas de beneficios. Especial favor de que conozco ser su deudora, como de otros infinitos de su inmensa bondad, pero también especial modo de avergonzarme y confundirme, que es más primoroso medio de castigar, hacer que yo misma, con mi conocimiento, sea el juez que me sentencie y condene a mi ingratitud. Y así, cuando esto considero acá a mis solas, suelo decir, bendito seáis vos, Señor, que no solo no quisisteis en manos de otra criatura el juzgarme, y que ni aun en la mía lo pusisteis, sino que lo reservasteis a la vuestra, y me liberasteis a mí, de la sentencia que yo misma me daría, que, forzada de mi propio conocimiento, no pudiera ser menos que de condenación, y vos la reservasteis a vuestra misericordia, porque me amáis más de lo que yo me puedo amar. Perdonad, señora mía, la digresión que me arrebató la fuerza de la verdad, y si le he de confesar toda, también es buscar refugio para huir la dificultad de responder,
y casi me he determinado a dejarlo al silencio. Pero como este es cosa negativa, aunque explica mucho con el énfasis de no explicar, es necesario ponerle algún breve rótulo para que se entienda lo que se pretende que el silencio diga, y si no, dirá nada el silencio, porque ese es su propio oficio, decir nada. Fue arrebatado el sagrado vaso de elección al tercer cielo, y habiendo visto los arcanos secretos de Dios, dice: Audivit arcana Dei, quien no licet homini loci. No dice lo que vio, pero dice que no lo puede decir, de manera que aquellas cosas que no se puede decir, es menester decir siquiera que no se puede decir, para que se entienda que el callar no es no haber que decir, sino no caber en las voces lo mucho que hay que decir. Dice San Juan que si hubiera de escribir todas las maravillas que obró nuestro Redentor, no cupiera en todo el mundo los libros. Y dice Vieira sobre este lugar que en solo esta cláusula dijo más el evangelista que en todo cuanto escribió, y dice muy bien el Fénix Lusitiano, pero ¿cuándo no dice bien, aun cuando no dice bien? Porque aquí dice San Juan todo lo que dejó de decir y expresó lo que dejó de expresar. Así yo, señora mía, solo responderé que no sé qué responder. Solo agradeceré diciendo que no soy capaz de agradeceros. Y diré, por breve rótulo de lo que dejo al silencio, que solo con la confianza de favorecida y con los valimientos de honrada me puedo atrever a hablar con vuestra grandeza. Si fuere necedad, perdonadla, pues es alhaja de la dicha, y en ella ministraré yo más materias a vuestra benignidad, y vos daréis mayor forma a mi reconocimiento. No se hallaba digno Moisés, por balbuciente, para hablar con Faraón, y después el verse tan favorecido de Dios. Le infunde tales alientos, que no solo habla con el mismo Dios, sino que se atreve a pedirle imposibles. Ostende mi faciem tuam. Pues así yo, señora mía, ya no me parece imposible los que puse al principio, a vista de lo que me favorecéis, porque quien hizo imprimir la carta tan sin noticia mía, quien la intituló, quien la costeó, quien la honró tanto, siendo de todo indigna por sí y por su autora, ¿qué no hará? ¿Qué no perdonará? ¿Qué dejará de hacer y qué dejará de perdonar? Y así, debajo del supuesto de que hablo con el salvoconducto de vuestros favores y debajo del seguro de vuestra benignidad, y de que habéis, como otro Asuero, dado a besar la punta del cetro de oro de vuestro cariño, en señal de concederme benévola licencia para hablar y proponer en vuestra venerable presencia, digo que recibo en mi alma vuestra santísima amonestación de aplicar el estudio a libros sagrados, que aunque viene en traje de consejo, tendrá para mí sustancia de precepto. Con no pequeño consuelo de que aún antes parece que prevenía mi obediencia. Y así, lo que he dicho no es más que satisfaceros con ella la falta de aplicación que habréis inferido, con mucha razón, de otros escritos míos, y hablando con más especialidad, os confieso, con la ingenuidad que ante vos es debida, y con la verdad y claridad que en mí siempre es natural y costumbre, que el no haber escrito mucho de asuntos sagrados no ha sido desafición ni de aplicación la falta, sino sobra de temor y reverencia debida a aquellas sagradas letras, para cuya inteligencia yo me conozco tan incapaz y para cuyo manejo soy tan indigna, resonándome siempre en los oídos con no pequeño horror aquella amenaza y prohibición del Señor a los pecadores como yo. Quare tu enarras iustitias meas, et assumis testamentum meo peros tum. Esta pregunta y el ver que aún los varones doctos se prohibía el leer los cantares hasta que pasaban 30 años, y aún el Génesis, por su oscuridad, y aquellos por la dulzura de aquellos epitálamios, no tomase ocasión la imprudente juventud de mudar el sentido en carnales afectos. Compruébalo mi gran padre San Jerónimo, mandando que sea esto lo último que se estudie, por la misma razón. Ad ultimo sine periculo discat,
canticum canticorum, nesci in exordio legerit, sub carnalibus verbis spiritualium nuptiarium epithalamium non intelligent vulneretur. Y Séneca dice, teneréis in annis aut clara est fides. Pues, ¿cómo me atrevería yo a tomarlo en mis indignas manos, repugnándolo el sexo, la edad y sobre todo las costumbres? Y así confieso que muchas veces este temor me ha quitado la pluma de la mano y ha hecho retroceder los asuntos hacia el mismo entendimiento de quien quería brotar, el cual inconveniente no topaba en los asuntos profanos, pues una herejía contra el arte no la castiga el santo oficio, sino los discretos con su risa y los críticos con censura. Y esta, iusta vel iniusta, timenda non est, pues deja comulgar y oír misa, por lo cual me da poco o ningún cuidado, porque, según la misma decisión de los que lo calumnian, ni tengo obligación para saber, ni aptitud para acertar. Luego, si lo yerro, ni es culpa ni es descrédito. No es culpa, porque no tengo obligación, no es descrédito, pues no tengo posibilidad de acertar, y ad impossibilia nemo tenetur. Y, a la verdad, yo nunca he escrito sino violentada y forzada, y solo por dar gusto a otros. No solo sin complacencia, sino con positiva repugnancia, porque nunca he juzgado de mí que tenga el caudal de letras e ingenio que pide la obligación de quien escribe. Y así es la ordinaria respuesta a los que me instan, y más si es asunto sagrado. ¿Qué entendimiento tengo yo? ¿Qué estudio? ¿Qué materiales? Ni qué noticias para eso, sino 4 bachillerías superficiales. Dejen eso para quien lo entienda, que yo no quiero ruido con el santo oficio, que soy ignorante y tiemblo de decir alguna proposición malsonante o torcer la genuina inteligencia de algún lugar. Yo no estudio para escribir, ni menos para enseñar, que fuera en mí desmedida soberbia, sino solo por ver si con estudiar ignoro menos. Así lo respondo y así lo siento. El escribir nunca ha sido dictamen propio, sino fuerza ajena. Que les pudiera decir con verdad, vos me cohibistis. Lo que sí es verdad que no negaré, lo uno porque es notorio a todos, y lo otro porque aunque sea contra mí, me ha hecho Dios la merced de darme grandísimo amor a la verdad. Que desde que me rayó la primera luz de la razón, fue tan vehemente y poderosa la inclinación a las letras, que ni ajenas represiones, que he tenido muchas, ni propias reflejas, que he hecho pocas, han bastado a que deje de seguir este natural impulso que Dios puso en mí. Su Majestad sabe por qué y para qué, y sabe que le he pedido que apague la luz de mi entendimiento, dejando solo lo que baste para guardar su ley, pues los demás sobra, según algunos, en una mujer, y aún hay quien diga que daña. Sabe también su Majestad que no consiguiendo esto, he intentado sepultar con mi nombre mi entendimiento y sacrificársele solo a quien me lo dio, y que no otro motivo me entró en religión, no obstante que al desembarazo y quietud que pedía mi estudiosa intención eran repugnantes los ejercicios y compañía de una comunidad. Y después en ella sabe el Señor y lo sabe en el mundo quien solo debió saber. Lo que intenté en orden a esconder mi nombre y que no me lo permitió, diciendo que era tentación. Y sí, sería. Si yo pudiera pagaros algo de lo que os debo, señora mía, creo que solo os pagará en contaros esto, pues no ha salido de mi boca jamás, excepto para quien debió salir. Pero quiero que con haberos franqueado de par en par las puertas de mi corazón, haciéndoos patentes sus más sellados secretos, conozcáis que no desdice de mi confianza lo que debo a vuestra venerable persona y excesivos favores. Prosiguiendo la narración de mi inclinación, de que os quiero dar entera noticia, digo que no había cumplido los 3 años de mi edad, cuando enviando mi madre a una hermana mía, mayor que yo, a que se enseñase a leer en una de las que llaman amigas, me llevó a mí tras ella el cariño y la travesura, y viendo que la daban lección, me encendí yo de manera en el deseo de saber leer, que engañando, a mi parecer, a la maestra, la dije que mi madre ordenaba me diese lección.
Ella no lo creyó, porque no era creíble, pero por complacer al donaire me la dio. Proseguí yo en ir y ella prosiguió en enseñarme, ya no de burlas, porque la desengañó la experiencia, y supe leer en tan breve tiempo que ya sabía cuando lo supo mi madre, a quien la maestra lo ocultó por darle el gusto por entero, y recibir el galardón por junto. Y yo lo callé, creyendo que me azotarían por haberlo hecho sin orden. Aún vive la que me enseñó, Dios la guarde, y puede testificarlo. Acuérdome que en estos tiempos, siendo mi golosina la que es ordinaria en aquella edad, me abstenía de comer queso, porque oí decir que hacía rudos, y podía conmigo más el deseo de saber que el de comer, siendo éste tan poderoso en los niños. Teniendo yo después como 6 o 7 años, y sabiendo ya leer y escribir, con todas las otras habilidades de labores y costuras que deprenden las mujeres, oí decir que había universidad y escuelas en que se estudiaban las ciencias en México, y apenas lo oí cuando empecé a matar a mi madre con instantes e inoportunos ruegos sobre que, mudándome el traje, me enviase a México, en casa de unos deudos que tenía, para estudiar y cursar universidad. Ella no lo quiso hacer, e hizo muy bien. Pero yo despiqué el deseo en leer muchos libros varios que tenía mi abuelo, sin que bastasen castigos ni represiones a estorbarlo, de manera que cuando vine a México se admiraban no tanto del ingenio, cuanto de la memoria y noticias que tenía en edad, que parecía que apenas había tenido tiempo para aprender a hablar. Empecé a aprender gramática, en que creo no llegaron a 20 de las lecciones que tomé, y era tan intenso mi cuidado, que siendo así que en las mujeres, y más en tan florida juventud, es tan apreciable el adorno natural del cabello. Yo me cortaba de él 4 o 6 dedos, midiendo hasta donde llegaba antes e impidiéndome ley de que si cuando volviese a crecer hasta ahí no sabía tal o tal cosa que me había propuesto aprender en tanto que crecía, me lo había de volver a cortar de pena de la rudeza. Sucedía así que él crecía y yo no sabía lo propuesto, porque el pelo crecía a prisa y yo aprendía despacio, y con efecto le cortaba una pena de la rudeza, que no me parecía razón que estuviese vestida de cabeza que estaba tan desnuda de noticias que era más apetecible adorno. Éntreme religiosa, porque aunque conocía que tenía el estado cosas, de las accesorias hablo, no de las formales, muchas repugnantes a mi genio, con todo, para total negación que tenía al matrimonio, era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir en materia de la seguridad que deseaba de mi salvación, a cuyo primer respecto, como al fin más importante, se dieron y sujetaron la cervix todas las importinencias de mi genio, que eran de querer vivir sola, de no querer tener ocupación obligatoria que embarace la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros. Esto me hizo vacilar algo en la determinación, hasta que, alumbrándome personas doctas de que era tentación, la vencí con el favor divino, y tomé el estado que tan indignantemente tengo. Pensé yo que huía de mí misma, pero, miserable de mí, trájeme a mí conmigo, y traje mi mayor enemigo en esta inclinación, que no sé determinar si por prenda o castigo me dio el celo, pues de apagarse o embarazarse con tanto ejercicio que la religión tiene, reventaba como pólvora y se verificaba en mí el privatio es causa appetitus. Volví, mal dije, pues nunca cesé. Proseguí, digo, a la estudiosa tarea, que para mí era descanso en todos los ratos que sobraban a mi obligación, de leer y más leer, de estudiar y más estudiar, sin más maestro que los mismos libros. Ya se ve cuán duro es estudiar en aquellos caracteres sin alma, careciendo de la voz viva y explicación del maestro, pues todo este trabajo sufría yo muy gustosa por amor de las letras. Oh, si hubiese sido por amor de Dios, que era lo acertado, cuánto hubiera merecido.
Bien que yo procuraba elevarlo cuanto podía y dirigirlo a su servicio, porque al fin a que aspiraba era a estudiar teología, pareciéndome menguada en habilidad siendo católica. No saber todo lo que en esta vida se puede alcanzar por medios naturales de los divinos misterios, y que siendo monja y no seglar, debía por el estado eclesiástico profesar las letras, y más siendo hija de un San Jerónimo y de una Santa Paula, que era de generar de tan doctos padres ser idiota la hija. Esto me proponía yo de mí misma y me parecía razón, si no es que era, y eso es lo más cierto, linsojear y aplaudir a mi propia inclinación, proponiéndola como obligatorio su propio gusto. Con esto proseguí, dirigiendo siempre, como he dicho, los pasos de mi estudio a la cumbre de la sagrada teología, pareciéndome preciso, para llegar a ella, subir por los escalones de las ciencias y artes humanas, porque ¿cómo entenderá el estilo de la reina de las ciencias, quien aún no sabe el de las ancilas? ¿Cómo sin lógica sabría yo los métodos generales y particulares con que está escrita la Sagrada Escritura? ¿Cómo sin retórica entendería sus figuras, tropos y locuciones? ¿Cómo sin física tantas cuestiones naturales de las naturalezas, de los animales, de los sacrificios, donde se simbolizan tantas cosas ya declaradas y otras muchas que hay? Como si el sanar Saúl al sonido del arpa de David fue virtud y fuerza natural de la música o sobrenatural que Dios quiso poner en David. Como sin aritmética se podrán entender tantos cómputos de años, de días, de meses, de horas, de hebdomadas, tan misteriosas como las de Daniel y otras para cuya inteligencia es necesario saber las naturalezas, concordancias y propiedades de los números. ¿Cómo sin geometría se podrá medir el arca santa del testamento y la ciudad santa de Jerusalén, cuyas misteriosas mesuras hacen un cubo con todas sus dimensiones y aquel repartimiento proporcional de todas sus partes tan maravilloso? Como sin arquitectura el gran templo de Salomón, donde fue el mismo Dios el artífice que dio la disposición y la traza, y el sabio rey solo fue sobrestante que la ejecutó, donde había basas sin misterio, columnas sin símbolo, cornisas sin alusión, arquitrabes sin significado, y así de otras sus partes, sin que el más mínimo filete estuviese solo por el servicio y complemento del arte, sino simbolizando cosas mayores? Como sin grandes conocimientos de reglas y partes de que consta la historia, se entenderán los libros historiales? Aquellas recapitulaciones en que muchas veces se pospone en la narración lo que en el hecho sucedió primero. ¿Cómo sin grande noticia de ambos derechos podrán entenderse los libros legales? ¿Cómo sin grande erudición tantas cosas de historia profanas de que hace mención la Sagrada Escritura, tantas costumbres de gentiles, tantos ritos, tantas maneras de hablar? ¿Cómo sin muchas reglas y lecciones de santos padres se podrá entender la oscura locución de los profetas? Pues sin ser muy perito en la música, ¿cómo se entenderán aquellas proporciones musicales y sus primores que hay en tantos lugares, especialmente en aquellas peticiones que hizo a Dios Abraham por las ciudades, de que si perdonaría habiendo 50 justos y de este número bajo a 45, y que es sesquinona y es como de mi a re, de que aquí a 40, que es sesquioctava, y es como de re a mi, de aquí a 30, que es esquitercia, que es la del diatesarón, de aquí a 20, que es la proporción sesquialtera, que es la de diapente, de aquí a 10, que es la dupla, que es el diapasón, y como no hay más proporciones armónicas, no pasó de ahí. Pues, ¿cómo se podrá entender esto sin música? Allá en el libro de Job le dice Dios, Numquit conioacere valevis micantes, estelas pleiadas, aun girum, arcuris poteris dissipare? Numquid producis Luciferum in tempore sou, et vesperum super
filios terre consurgere facis, cuyos términos sin noticia de astrología sería imposible entender. Y no solo estas nobles ciencias, pero no hay arte mecánica que no se mencione, y en fin, como el libro de comprender todos los libros y la ciencia en que se influye todas las ciencias, para cuya inteligencia todas sirven, y después de saberlas todas, que ya se ve que no es fácil ni aún posible, pide otra circunstancia más que todo lo dicho, que es una continua oración y pureza de vida, para impetrar de Dios aquella purgación de ánimo e iluminación de mente que es menester para la inteligencia de cosas tan altas, y si esto falta, nada sirve de los demás. Del angélico doctor Santo Tomás dice la Iglesia estas palabras: In difficultatibus locorum sacre scripture ad orationem iunium adibeate quid etiam sodali suo frati Reginaldo dicere solebat quid sciret non tam studio aut labore su paperisse quam divinitus traditum acceptisse. Pues yo, tan distante de la virtud y las letras, ¿cómo había de tener ánimo para escribir? Y así, por tener algunos principios granjeados, estudiaba continuamente diversas cosas, sin tener para algunas particular inclinación, sino para todas en general, por lo cual el haber estudiado en unas más que en otras no ha sido en mi elección, sino que el caso de haber topado más a mano libros de aquellas facultades les ha dado, sin arbitrio mío, la preferencia. Y como no tenía interés que me moviese, ni límite de tiempo que me estrechase, el continuado estudio de una cosa por la necesidad de los grados, casi a un tiempo estudiaba diversas cosas o dejaba unas por otras, bien que en eso observaba orden, porque a unas llamaba estudio y a otras diversión, y en estas descansaba de las otras, de donde se sigue que he estudiado muchas cosas y nada sé, porque las unas han embarazado a las otras. Es verdad que esto digo de la parte práctica en la que la tienen, porque claro está que mientras se mueve la pluma descansa el compás, y mientras se toca la arpa sosiega el órgano. Et sic de ceteris. Porque como es menester mucho uso corporal para adquirir hábito, nunca le pude tener perfecto quien se reparte en varios ejercicios. Pero en lo formal y especulativo sucede al contrario, y quisiera yo persuadir a todos con mi experiencia a que no solo no estorban, pero se ayudan dando la luz, abriendo camino las unas para las otras por variaciones y ocultos engarces, que para esta cadena universal les puso la sabiduría de su autor, de manera que parece se corresponden y están unidas con admirable trabazón y concierto. Es la cadena que fingieron los antiguos que salía de la boca de Júpiter, de donde prendían todas las cosas eslabonadas unas con otras. Así lo demuestra el R.P. Atanasio Quirqueiro en su curioso libro de Magnete. Todas las cosas salen de Dios, que es el centro de un tiempo y la circunferencia de donde salen y donde paran todas las líneas criadas. Yo de mí puedo asegurar que lo que no entiendo en un autor de una facultad, lo suelo entender en otro de otra que parece muy distante. Y esos propios, al explicarse, abren ejemplos metafóricos de otras artes, como cuando dicen los lógicos que el medio se ha con los términos como se ha una medida con dos cuerpos distantes, para conferir si son iguales o no, y que la oración del lógico anda como la línea recta, por el camino más breve, y la del retórico se mueve como la corva, por el más largo, pero van a un mismo punto los dos. Y cuando dicen que los expositores son como la mano abierta y los escolásticos como el puño cerrado, y así no es disculpa, ni por tal la doy.
el haber estudiado diversas cosas, pues éstas antes se ayudan, sino que el no haber aprovechado ha sido ineptitud mía y debilidad de mi entendimiento, no culpa de la variedad. Lo que sí pudiera ser descargo mío es el sumo trabajo, no sólo encarecer de maestro, sino de codiscípulos, con quienes conferir y ejercitar lo estudiado, teniendo solo por maestro un libro mudo, por codiscípulos un tintero insensible, y en vez de explicación y ejercicio, muchos estorbos. No solo los de mis religiosas obligaciones, que éstas ya se sabe cuán útil y provechosamente gastan el tiempo, sino de aquellas cosas accesorias de una comunidad, como estar yo leyendo y antojásele en la celda vecina tocar y cantar, estar yo estudiando y pelear las dos criadas y venirme a constituir juez de su pendencia, estar yo escribiendo y venir una amiga a visitarme, haciéndome muy mala obra con muy buena voluntad, donde es preciso no solo admitir el embarazo, pero quedar agradecida del perjuicio. Y esto es continuamente, porque como los ratos que destino a mi estudio son los que sobran de lo regular de la comunidad, esos mismos les sobran a las otras para venir a estorbar. Y solo saben cuánta verdad es esta los que tienen experiencia de vida común, donde solo la fuerza de la vocación puede hacer que mi natural esté gustoso. Y el mucho amor que hay entre mí y mis amadas hermanas, que como el amor es unión, no hay para él extremos distantes. En esto sí, confieso, que ha sido inexplicable mi trabajo, y así no puedo decir lo que con envidia oigo a otros, que no les ha costado afán el saber. Dichosos ellos. A mí, no el saber, que aún no sé. Solo el desear saber me le ha costado tan grande que pudiera decir con mi padre San Jerónimo, aunque no con su aprovechamiento, quid ibi laboris insumpeserim, quid sustinuerem difficultatis, quoties desperaverim, quotiesque se saberim, et contentione dicendi rursus inseperim. Testis est conscientia tam mea, qui passus sum, quam eorum qui mecum ducerunt vitam. Menos los compañeros y testigos, que aún de ese alivio he carecido. Lo demás bien puedo asegurar con verdad. Y que haya sido tal esta mi negra inclinación, que todo lo haya vencido. Solía sucederme que, como entre otros beneficios, debo a Dios un natural tan blando y tan afable, y las religiosas me aman mucho por él, sin reparar como buenas en mis faltas. Y con esto gustan mucho de mi compañía, conociendo esto y movida del grande amor que las tengo, con mayor motivo que ellas a mí, gusto más de la suya. Así me solía ir a los ratos que a unas y otras nos sobraban, a consolarlas y recrearme con su conversación. Reparé que en este tiempo hacía falta a mi estudio, y hacía voto de no entrar en celda alguna si no me obligase a ello la obediencia o la caridad, porque, sin este freno tan duro, al de solo propósito le rompiera el amor, y este voto, conociendo mi fragilidad, le hacía por un mes o por 15 días, y dando cuando se cumplía un día o dos de tregua, lo volvía a renovar, sirviendo este día no tanto a mi descanso, pues nunca lo ha sido para mí el no estudiar, cuanto a que no me tuviese por áspera, retirada e ingrata al no merecido cariño de mis carísimas hermanas. Bien se deja en esto conocer cuál es la fuerza de mi inclinación. Bendito sea Dios que quiso fuese hacia las letras y no hacia otro vicio, que fuera en mí casi insuperable, y bien se infiere también cuán contra la corriente han navegado, o por mejor decir, han naufragado, mis pobres estudios, pues aún falta por referir lo más arduo de las dificultades
que las de hasta aquí solo han sido estorbos obligatorios y casuales, que indirectamente lo son, y faltan los positivos que directamente han tirado a estorbar y prohibir el ejercicio. ¿Quién no creerá, viendo tan generales aplausos, que he navegado viento en popa y mar en leche sobre las palmas de las aclamaciones comunes? Pues Dios sabe que no ha sido muy así, porque entre las flores de esas mismas aclamaciones se han levantado y despertado tales áspides de emulaciones y persecuciones, cuantas no podré contar, y los que más nocivos y sensibles para mí han sido, no son aquellos que con declarado odio y malevolencia me han perseguido, sino los que, amándome, deseando mi bien, y por ventura mereciendo mucho con Dios por la buena intención, me han mortificado y atormentado más que los otros, con aquel: no conviene a la santa ignorancia que deben. Este estudio se ha de perder, se ha de desvanecer en tanta altura con su misma perspicacia y agudeza. ¿Qué me habrá costado resistir esto? Rara especie de martirio, donde yo era el mártir y me era el verdugo. Pues por la, en mí 2 veces infeliz, habilidad de hacer versos, aunque fuesen sagrados, ¿qué pesadumbre no me han dado o cuáles no me han dejado dar? Cierto, señora mía, que algunas veces me pongo a considerar que el que se señala o le señala a Dios, que es quien solo lo puede hacer, es recibido como enemigo común, porque parece a algunos que usurpa los aplausos que ellos merecen o que hace estanque de las admiraciones a que aspiraban, y así le persiguen. Aquella ley políticamente bárbara de Atenas, por la cual salía desterrada de su república el que se señalaba en prendas y virtudes porque no tiranizase con ellas la libertad pública, todavía dura, todavía se observa en nuestros tiempos, aunque no hay ya aquel motivo de los atenienses, pero hay otros, no menos eficaz, aunque no tan bien fundado, pues parece máxima del imperio Maquiavelo, que es aborrecer al que se señala porque desluce a otros. Así sucede, y así sucedió siempre. Y si no, ¿cuál fue la causa de aquel rabioso odio de los fariseos contra Cristo, habiendo tantas razones para lo contrario? Porque si miramos su presencia, ¿cuál prenda más amable que aquella divina hermosura? ¿Cuál más poderosa para arrebatar los corazones? Si cualquier belleza humana tiene jurisdicción sobre los albedríos y con blanda y apetecida violencia lo sabe sujetar, ¿qué haría aquella con tantas prerrogativas y dotes soberanos? ¿Qué haría, qué movería y qué no haría y qué no movería aquella incomprensible beldad por cuyo hermoso rostro, como por un terso cristal, se estaban transparentando los rayos de la divinidad? ¿Qué no movería aquel semblante que sobre incomparable perfecciones en lo humano señalaba iluminaciones de divino? Si el de Moisés, de solo la conversación con Dios, era intolerable a la flaqueza de la vista humana, ¿qué sería el del mismo Dios humanado? Pues si vamos a las demás prendas, ¿cuál más amable que aquella celestial modestia, que aquella suavidad y blandura derramando misericordias en todos sus movimientos, aquella profunda humildad y mansedumbre, aquellas palabras de vida eterna y eterna sabiduría? Pues, ¿cómo es posible que esto no les arrebatara las almas, que no fuesen enamorados y elevados tras él? Dice la Santa Madre y Madre mía Teresa, que después que vio la hermosura de Cristo quedó libre de poderse inclinar a criatura alguna, porque ninguna cosa veía que no fuese fealdad, comparada con aquella hermosura. Pues, como en los hombres hizo tan contrarios efectos, y ya que como toscos y viles no tuvieran conocimiento ni estimación de sus perfecciones, siquiera como interesables, no les moviera sus propias conveniencias y utilidades en tanto beneficios como le hacía, sanando los enfermos, resucitando los muertos, curando los endemoniados? Pues, ¿cómo no le amaban? ¡Ay, Dios! Que por eso mismo no le amaban, por eso mismo lo aborrecían. Así lo testificaron ellos mismos. Juntase en su concilio y dicen: Quid facimus quia hic homo multa signa facit? ¿Hay tal causa? Si dijeran: este es un malhechor,
un transgresor de la ley, un alborotador, que con engaños alborota al pueblo. Mintieran como mintieron cuando lo decían, pero eran causales más congruentes a lo que lo solicitaban, que era quitarle la vida, mas dar por causal que hace cosas señaladas, no parece de hombre doctos. ¿Cuáles eran los fariseos? Pues así es, que cuando se apasionan los hombres doctos prorrumpen en semejantes inconsecuencias. En verdad, que sólo por eso salió determinado que Cristo muriese. Hombres, si es así que se os puede llamar, siendo tan brutos, ¿por qué es esa tan cruel determinación? No responden más sino que multa signa facit. Válgame Dios, que el hacer cosas señaladas es causa para que uno muera. Haciendo reclamo este multa signa facit a aquel. Radit lese qui stat in signum populorum y al otro in signum qui contradicetur. Por signo, pues muera. Señalado, pues padezca, que eso es el premio de quien se señala. Suelen en la eminencia de los templos colocarse por adorno unas figuras de los vientos y de la fama, y por defenderlas de las aves, las llenan todas de púas. Defensa parece, y no es sino propiedad forzosa. No puede estar sin púas que la puncen quien está en lo alto. Allí está la ojeriza del aire, allí es el rigor de los elementos. Allí despican la cólera los rayos. Allí es el blanco de piedras y flechas. Oh infeliz altura, expuesta a tantos riesgos. Oh signo que te ponen por blanco de la envidia y por objeto de la contradicción. Cualquier eminencia, ya sea de dignidad, ya de nobleza, ya de riqueza, ya de hermosura, ya de ciencia, padece esta pensión. Pero la que con más rigor la experimenta es la del entendimiento. Lo primero, porque es el más indefenso, pues la riqueza y el poder castigan a quien se les atreve, y el entendimiento no, pues mientras es mayor es más modesto, y sufrido y se defiende menos. Lo segundo es porque, como dijo doctamente Gracián, las ventajas en el entendimiento lo son en el ser. No por otra razón es el ángel más que el hombre que porque entiende más. No es otro el exceso que el hombre hace al bruto, sino solo entender, y así, como ninguno quiere ser menos que otro, así ninguno confiesa que otro entiende más, porque es consecuencia del ser más. Sufrirá uno y confesará que otro es más noble que él, que es más rico, que es más hermoso, y aun que es más docto. Pero que es más entendido apenas habrá quien lo confiese. Rarus est, qui velit cedere ingenio. Por eso es tan eficaz la batería contra esta prenda. Cuando los soldados hicieron burla, entretenimiento y diversión de nuestro Señor Jesucristo, trajeron una púrpura vieja y una caña hueca y una corona de espinas para coronarle por rey de burlas. Pues ahora la caña y la púrpura eran afrentosas, pero no dolorosas. Pues, ¿por qué solo la corona es dolorosa? ¿No basta que, como las demás insignias, fuese de escarnio e ignominia, pues ese era el fin? No, porque la sagrada cabeza de Cristo y aquel divino cerebro eran depósito de la sabiduría. Y cerebro sabio en el mundo no basta que esté encarnecido, ha de estar también lastimado y maltratado. Cabeza que es erario de sabiduría, no espere otra corona que de espinas. ¿Cuál guirnalda espera la sabiduría humana si ve la que obtuvo la divina? Coronaba la soberbia romana las diversas hazañas de sus capitanes, también con diversas coronas, ya con la cívica al que defendía al ciudadano, ya con la castrense al que entraba en los reales enemigos, ya con la mural al que escalaba el muro, ya con la obsidional al que libraba la ciudad cercada o el ejército citado, o el campo o en los reales, ya con la naval, ya con la oval, ya con la triunfal otras hazañas. Según refiere Plionio y Aulo Gelio, mas viendo yo tantas diferencias de coronas, dudaba de cuál especie sería la de Cristo, y me parece que fue obsidional, que, como sabéis, señora, era la más honrosa y se llamaba obsidional de obsidio, que quiere decir cerco, la cual no se hacía de oro ni de plata, sino de la misma grama o hierba que cría el campo en que se hacía la empresa. Y,
Como la hazaña de Cristo fue hacer levantar el cerco del príncipe de las tinieblas, el cual tenía citada toda la tierra, como lo dice el libro de Job. Circuivi terram et ambulavi per em. Y de él dice San Pedro, circuit querens quem devoret. Y vino nuestro caudillo y le hizo levantar el cerco. Nunc princeps huius mundi eisietur foras. Así los soldados le coronaron no con oro ni plata, sino con el fruto natural que producía el mundo, que fue el campo de la lid, el cual, después de la maldición, espinas et tríbulos germinavit tibi. No producía otra cosa que espinas, y así fue propísima corona de ellas en el valeroso y sabio vencedor con que le coronó su madre la sinagoga, saliendo a ver el doloroso triunfo, como al del otro Salomón festivas. A este llorosas las hijas de Sión, porque es el triunfo de sabios obtenido con dolor, y celebrando con llanto, que es el modo de triunfar la sabiduría, siendo Cristo como rey de ella, quien estrenó la corona, porque santificada en sus sienes, se quite el horror a los otros sabios y entienda que no han de aspirar a otro honor. Quiso la misma vida ir a dar la vida a Lázaro difunto. Ignoraban los discípulos el intento y le replicaron, Rabbi, nunc quarebant, teludei lapidare, et iterum vadis illuc. Satisfizo el Redentor el temor. Nonne duodecim sunt ore diei. Hasta aquí parece que temían porque tenían el antecedente de quererle apedrear porque les había reprendido llamándoles ladrones y no pastores de las ovejas. Y así temían que si iba a lo mismo, como las represiones, aunque sean tan justas, suelen ser mal reconocidas, corriese peligro su vida. Pero ya desengañados y enterados de que va a dar vida a Lázaro, ¿cuál es la razón que pudo mover a Tomás para que tomando aquí los alientos que en el huerto Pedro, emus et nos ut moriamur cum eo? ¿Qué dices, apóstol santo? A morir no va el Señor. ¿De qué es el recelo? Porque a lo que Cristo va no es a reprender, sino a hacer una obra de piedad, y por esto no le pueden hacer mal. Los mismos judíos os podían haber asegurado, pues cuando los reconvino, queriéndole apedrear, multa bona opera ostendi bovis expatre meo, propter quod eurum opus me lapidatis. Le respondieron, de bono opere non lapidamus te, sed de blasfemia. Pues si ellos dicen que no le quieren apedrear por las buenas obras y ahora van a hacer una tan buena como dar la vida a Lázaro, ¿de qué es el recelo o por qué? ¿No fuera mejor decir, vamos a gozar el fruto del agradecimiento de la buena obra que va a hacer nuestro Maestro, a verle aplaudir y rendir gracia al beneficio, a ver las admiraciones que hacen del milagro? Y no decir, al parecer, una cosa tan fuera del caso como es, emus et nos ut moriamur cum eo. Mas, ¡ay!, que el santo temió como discreto y habló como apóstol. ¿No va Cristo a hacer un milagro? Pues, ¿qué mayor peligro? Menos intolerable es para la soberbia oír las represiones que para la envidia ver los milagros. En todo lo dicho, venerable señora, no quiero, ni tal desatino cupiera en mí, decir que me han perseguido por saber, sino solo porque he tenido amor a la sabiduría y a las letras, no porque haya conseguido ni uno ni otro. Hallábase el príncipe de los apóstoles en un tiempo tan distante de la sabiduría como pondera aquel enfático, Petrus pero sequebatur eum alonge, tan lejos de los aplausos de docto quien tenía el título de indiscreto, nesciens quid dixere. Y aún examinado del conocimiento de la sabiduría, dijo él mismo que no había alcanzado la menor noticia. Mulier necio quid dicis, mulier non novi illum.
¿Y qué le sucede? Que teniendo estos créditos de ignorante, no tuvo la fortuna, sí las aflicciones de sabio. ¿Por qué? No se dio otra causal, sino et hic cum illo erat. Era, era afecto a la sabiduría, llevábale el corazón, andábase tras ella, preciábase de seguidor y amoroso de la sabiduría, y aunque era tan alonge que no le comprendía ni alcanzaba, bastó para incurrir sus tormentos. Ni faltó soldado de fuera que no le afligiese, ni mujer doméstica que no le aquejase. Yo confieso que me hallo muy distante de los términos de la sabiduría, y que la he deseado seguir, aunque alonge. Pero todo ha sido acercarme más al fuego de la persecución, al crisol del tormento, y ha sido con tal extremo que han llegado a solicitar que se me prohíba el estudio. Una vez lo consiguieron, una prelada muy santa y muy cándida que creyó que el estudio era cosa de inquisición y me mandó que no estudiase. Yo la obedecí, unos 3 meses que duró el poder ella mandar. En cuanto a no tomar libro y en cuanto a no estudiar absolutamente. Como no cae debajo de mi potestad, no lo pude hacer, porque aunque no estudiaba en los libros, estudiaba en todas las cosas que Dios crió, sirviéndome ellas de letras, y de libro toda esta máquina universal. Nada veía sin refleja, nada oía sin consideración, aun en las cosas más menudas y materiales, porque como no hay criatura, por baja que sea, en que no se conozca el me fecit Deus, no hay alguna que no pasme en el entendimiento, si se considera como se debe. Así yo, vuelvo a decir, las miraba y admiraba todas, de tal manera que de las mismas personas con quienes hablaba, y de lo que me decían, me estaba resaltando miles consideraciones. ¿De dónde emanaría aquella variedad de genios e ingenios, siendo todas de una especie? ¿Cuáles serían los temperamentos y ocultas cualidades que lo ocasionaban? Si veía una figura, estaba combinando la proporción de sus líneas y mediándola con el entendimiento y reduciéndola a otras diferentes. Paseábame algunas veces en el testero de un dormitorio nuestro, que es una pieza muy capaz, y estaba observando que siendo las líneas de sus 2 lados paralelas y su techo a nivel, la vista fingía que sus líneas se inclinaban una a otra y que su techo estaba más bajo en los distantes que en los próximos, de donde infería que las líneas visuales corren rectas, pero no paralelas, sino que van a formar una figura piramidal, y discurría si sería esta la razón que obligó a los antiguos a dudar si el mundo era esférico o no, porque, aunque lo parece, podía ser engaño de la vista, demostrándola con cavidades donde pudiera no haberlas. Este modo de reparos en todo me sucedía, y sucede siempre, sin tener yo arbitrio en ello, que antes me suelo enfadar porque me cansa la cabeza, y yo creía que a todos sucedía esto mismo, y el hacer versos, hasta que la experiencia me ha mostrado lo contrario, y es de tal manera esta naturaleza o costumbre que nada veo sin segunda consideración. Estaban en mi presencia 2 niñas jugando con un trompo, y apenas yo vi el movimiento y la figura cuando empecé con esta mi locura, a considerar el fácil moto de la forma esférica, y cómo duraba el impulso ya impreso e independiente de su causa, pues distante la mano de la niña, que era la causa motiva, bailaba el trompillo. Y no contenta con esto, hice traer harina y cernerla para que, en bailando el trompo encima, se conociese si eran círculos perfectos o no los que describía con su movimiento. Y hallé que no eran sino unas líneas espirales que iban perdiendo lo circular cuando se iban remitiendo el impulso. Jugaban otras a los alfileres, que es el más frívolo juego que usa la puerilidad. Yo me llegaba a contemplar las figuras que formaban, y viendo que acaso se pusieron 3 en triángulo, me ponía a enlazar uno en otro, acordándome de que aquella era la figura que dicen tenía el misterioso anillo de Salomón, en que había unas lejanas luces y representaciones de la Santísima Trinidad, en virtud de lo cual obraba tantos prodigios y maravillas, y la misma que dicen tuvo el arpa de David, y que por eso sanaba Saúl a su sonido. Y casi la misma conservan las arpas en nuestros tiempos. Pues, ¿qué os pudiera contar, señora, de los secretos naturales que he descubierto estando guisando?
Veo que un huevo se une y fríe en la manteca o aceite, y por contrario se despedaza en el almíbar. Ver que para el azúcar se conserve fluida basta echarle una muy mínima parte de agua en que haya estado el membrillo u otra fruta agria. Ver que la yema y la clara de un mismo huevo son tan contrarias que en los unos que sirven para el azúcar sirve cada una de por sí y juntos no. Por no cansaros con tales frialdades, que solo refiero por daros entera noticia de mi natural y creo que os causará risa, pero, señora, ¿qué podemos saber las mujeres sino filosofías de cocina? Bien dijo Lupercio Leonardo, que bien se puede filosofar y aderezar la cena. Y yo suelo decir, viendo estas cosillas, si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito. Y prosiguiendo en mi modo de cogitaciones, digo que esto es tan continuo en mí que no necesito de libros. Y en una ocasión que, por un grave accidente de estómago, me prohibieron los médicos el estudio, pasé así algunos días, y luego les propuse que era menos dañoso el concedérmelos porque eran tan fuertes y vehementes mis cogitaciones que consumían más espíritus en un cuarto de hora que el estudio de los libros en 4 días. Y así se redujeron a concederme que leyese, y más, señora mía, que ni aun el sueño se libró de este continuo movimiento de mi imaginativa. Antes suelo obrar en él más libre y desembarazada, confiriendo con mayor claridad y sosiego las especies que ha conservado del día, arguyendo, haciendo versos, de que os pudiera hacer un catálogo muy grande, y de algunas razones y delgadezas que he alcanzado dormida mejor que despierta. Y las dejo por no cansaros, pues basta lo dicho para que vuestra discreción y trascendencia penetre y se entere perfectamente en todo mi natural y del principio, medios y estado de mis estudios. Si estos, señora, fueran méritos, como los veo por tales celebrar en los hombres, no lo hubieran sido en mí, porque obro necesariamente. Si son culpa, por la misma razón, creo que no lo he tenido. Mas, con todo, vivo siempre tan desconfiada de mí, que ni en esto ni en otra cosa me fío de mi juicio, y así remito la decisión a ese soberano talento, sometiéndome luego a lo que sentenciare sin contradicción ni repugnancia, pues esto no ha sido más de una simple narración de mi inclinación a las letras. Confieso también que con ser esto verdad tal que, como he dicho, no necesitaba de ejemplares, con todo no me han dejado de ayudar los muchos que he leído, así en divinas como en humanas letras, porque veo en una Débora dando leyes, así en lo militar como en lo político, y gobernando el pueblo donde había tantos varones doctos. Veo una sapientísima reina de Sabá, tan docta que se atreve a tentar con enigmas la sabiduría del mayor de los sabios, sin ser por ello reprendida. Antes por ello será juez de los incrédulos. Veo tantas y tan insignes mujeres, unas adornadas del don de profecía como Abigail, otras de persuasión como Esther, otras de piedad como Rahab, otras de perseverancia como Ana, madre de Samuel, y otras infinitas, en otras especies de prendas y virtudes. Si revuelvo a los gentiles, lo primero que encuentro es con las síbilas, elegidas de Dios para profetizar los principales misterios de nuestra fe, y en tan doctos y elegantes versos que suspenden la admiración. Veo adorar por diosa de las ciencias a una mujer como Minerva, hija del primer Júpiter y maestra de toda la sabiduría de Atenas. Veo a una Pola argentaria que ayudó a Lucano, su marido, a escribir las grandes batallas farsálicas. Veo a la hija del divino Tiresias, más docta que su padre. Veo a una Zenobia, reina de los palmirenos, tan sabia como valerosa. A una Arete, hija de Aristipo, doctísima. A una Nicostrata, inventora de las letras latinas y eruditidísima en las griegas. A una Aspasia Milesia, que enseñó filosofía y retórica y fue maestra del filósofo Pericles. A una Hispasia, que enseñó astrología y leyó mucho tiempo en Alejandría.
a una Leoncia griega que escribió contra el filósofo Teosfrasto y le convenció, a una Jusia, a una Corina, a una Cornelia, y en fin, a toda la gran turba de las que merecieron nombres, ya de griegas, ya de musas, ya de pitonisas, pues todas no fueron más que mujeres doctas, tenidas y celebradas, y también veneradas de la antigüedad por tales, sin otras infinitas de que están los libros llenos, pues veo a aquella egipciaca Catarina leyendo, convenciendo todas las sabidurías de los sabios de Egipto. Veo una Gertrudis leer, escribir y enseñar, y para no buscar ejemplos fuera de casa, veo una Santísima Madre mía, Paula, docta en las lenguas hebrea, griega y latina, y aptísima para interpretar las escrituras. ¿Y qué más que siendo su cronista un Máximo Jerónimo? Apenas se hallaba el santo digno de serlo, pues con aquella viva ponderación y enérgica eficacia con que sabe explicarse dice: si todos los miembros de mi cuerpo fuesen lenguas, no bastarían a publicar la sabiduría y virtud de Paula. Las mismas alabanzas le mereció Blesila, viuda, y las mismas la esclarecida Virgen Eustoquio, hijas ambas de la misma santa, y la segunda tal que por su ciencia era llamada prodigio del mundo. Fabiola, romana, fue también doctísima en la Sagrada Escritura. Proba Falconia, mujer romana, escribió un elegante libro con centones de Virgilio, de los misterios de nuestra fe. Nuestra reina doña Isabel, mujer del 10º Alfonso, es corriente que escribió de astrología, sin otras que omito por no trasladar lo que otros han dicho, que es vicio que siempre he abominado, pues en nuestros tiempos está floreciendo la gran Cristina Alejandra, reina de Suecia, tan docta como valerosa y magnánima, y las excelentísimas señoras duquesa de Aveiro y condesa de Villaumbrosa. El venerable doctor Arce, digno profesor de escritura por su virtud y letras, en su estudioso Bibliorium excita esta cuestión. An licet foeminis sacrorum bibliorum studio incumbere, et que interpretare, y trae por la parte contraria muchas sentencias de santos, en especial aquella del apóstol: mulieres in ecclesis tacete non enim permitur ei loci, etc. Trae después otras sentencias del mismo apóstol: aquel lugar an titum annus similiter in habitus sancto, bene docenes, con interpretaciones de los santos padres, y al fin resuelve, con su prudencia, que leer públicamente en las cátedras y predicar en los púlpitos no es lícito a las mujeres, pero que el estudiar, escribir y enseñar privadamente no solo les es lícito, pero muy provechoso y útil. Claro está que esto no se debe entender con todas, sino con aquellas a quienes hubiera Dios dotado especial virtud y prudencia, y que fueran muy provectas y eruditas, y tuvieran el talento y requisitos necesarios para tan sagrado empleo. Y esto tan justo que no solo a las mujeres, que por tan ineptas están tenidas, sino a los hombres, que aun solo serlo piensan que son sabios, se había de prohibir la interpretación de las sagradas letras, en no siendo muy doctos y virtuosos de ingenio, dóciles y bien inclinados, porque de lo contrario creo yo que han salido tantos sectarios y que ha sido la raíz de tantas herejías, porque hay muchos que estudian para ignorar, especialmente los que son de ánimos arrogantes, inquietos y soberbios, amigos de novedades en la ley, que es quien las rehúsa, y así hasta que
por decir lo que nadie ha dicho, dicen una herejía. No estaban contentos de esto, dice el Espíritu Santo. Y malevolam animam non introvit sapientia. A estos más daños les hace el saber que les hiciera e ignorar. Dijo un discreto que no es necio entero el que no sabe latín, pero el que lo sabe está calificado. Y añado, yo que le perfecciona, si es perfección la necesidad, el haber estudiado su poco de filosofía y teología y el tener algunas noticias de lenguas, que con eso es necio en muchas ciencias y lenguas, porque un necio grande no cabe en solo la lengua materna. A estos, vuelvo a decir, hace daño el estudiar, porque es poner espada en manos del furioso, que siendo instrumento nobilísimo para la defensa, en sus manos es muerte suya y de muchos. Tales fueron las divinas letras en poder del malvado Pelagio y del protervo Arrio, del malvado Lútero y de los demás heresiarcas, como lo fue nuestro doctor. Nunca fue nuestro ni doctor. Callasa, a los cuales hizo daño la sabiduría porque, aunque es el mejor alimento y vida del alma, a la manera que en el estómago mal acomplexionado y de viciado calor, mientras mejor los alimentos que recibe, más áridos, fermentados y perversos son los humores que cría. Así estos malévolos, mientras más estudian, peores opiniones engendran, obstruyéndoseles el entendimiento con lo mismo que había de alimentarse, y es que estudian mucho y digieren poco, sin proporcionarse al vaso limitado de sus entendimientos. A esto dice el apóstol: Dico enim per gratiam que data es mihi omnibus qui sunt inter vos, non plus sapere quam orporte sapere, sed sapere ad sobrietame, et uniquique suique Deus divisit mesuaram fidei. Y en verdad no lo dijo el apóstol a las mujeres, sino a los hombres, y que no es sólo para ellas el taseant, sino para todos los que no fueren muy aptos. Querer yo saber tanto o más que Aristóteles o que San Agustín, si no tengo la aptitud de San Agustín o de Aristóteles, aunque estudie más que los dos, no solo lo conseguiré, sino que debilitaré y entorpeceré la operación de mi flaco entendimiento con la desproporción del objeto. Oh, si todos, y yo la primera, que soy una ignorante, nos tomásemos la medida al talento antes de estudiar, y lo peor es de escribir con ambiciosa codicia, de igualar y aun de exceder a otros, qué poco ánimo nos quedara y de cuántos errores nos excusaremos y cuántas torcidas inteligencias que andan por ahí no anduvieran. Y pongo las mías en primer lugar, pues si conociera, como debo, esto mismo no escribiera. Y protesto que solo lo hago por obedeceros, con tanto recelo, que me debéis más en tomar la pluma con este temor, que me debiérades si os remitiera más perfectas obras. Pero, bien que va a vuestra corrección, borradlo, rompedlo y reprendedme, que eso apreciaré yo más que todo cuanto vano aplauso me pueden otros dar. Corripiet me justus in misericordia, et increpavit oleum autem peccatoris non impicget caput meum. Y volviendo a nuestro arce, digo que trae en confirmación de su sentir aquellas palabras de mi padre San Jerónimo, ad la etam de institutione filiae, donde dice: Aduc tenera lingua psalmis dulcibus imbuatur ipsa nomina perque
consequenti paulatim verba contexere, non sint fortuita, sed certa, et qua servata de industria. Prophetarum videlicet, atque apostolorum et hominis ab Adam patriarcharum series de Mateo Lucasque de Santet ut dum aliud acite. Future memoriae prepararetur redat tibi pensum quotidie de scripturarum floribus carptum. Pues sí, así quería el santo que se educase una niña que apenas empezaba a hablar. ¿Qué querrá en sus monjas y en sus hijas espirituales? Bien se conoce en las referidas Eustoquio y Fabiola, y en Marcela, su hermana Pacatula, y otras a quienes el santo honra en sus epístolas, exhortándolas a este sagrado ejercicio, como se conoce en la citada epístola donde noté yo aquel redat tibi pensum, que es reclamo y concordante del bene docente de San Pablo, pues el redat tibi de mi gran padre da a entender que la maestra de la niña ha de ser la misma Leta, su madre. Oh, cuántos daños se excusaran en nuestra república si las ancianas fueran doctas como Leta, y que supieran enseñar como manda San Pablo y mi padre San Jerónimo, y no que por defecto de esto y la suma flojedad en que han dado en dejar a las pobres mujeres, si algunos padres desean doctrinar más de lo ordinario a sus hijas, les fuerza la necesidad y falta de ancianas sabias a llevar maestros hombres a enseñar a leer, escribir y contar, a tocar y otras habilidades de que no pocos daños resultan, como se experimentan cada día en lastimosos ejemplos de desiguales consorcios, porque con la inmediación del trato y la comunicación del tiempo suele hacerse fácil lo que no se pensó ser posible, por lo cual muchos quieren más dejar bárbaras e incultas a sus hijas que no exponerlas a tan notorio peligro como la familiaridad con los hombres, lo cual se excusara si hubiera ancianas doctas, como quiere San Pablo, y de unas en otras fuese sucediendo el magisterio como sucede en el de hacer labores y los demás que es costumbre. Porque, ¿qué inconveniente tiene que una mujer anciana, docta en letras y de santa conversación y costumbres, tuviese a su cargo la educación de las doncellas? Y no que éstas o se pierden por falta de doctrina o por querérsela aplicar por tan peligrosos medios cuales son los maestros hombres, que cuando no hubiera más riesgo que la indecencia de sentarse al lado de una mujer verecunda, que aún se sonrosea de que la mire a la cara su propio padre, un hombre tan extraño, a tratarla con casera familiaridad, a tratarla con magistral llaneza, el pudor del trato con los hombres y de su conversación basta para que no se permitiese. Y no hallo yo que este modo de enseñar de hombres a mujeres pueda ser sin peligro, si no es en el severo tribunal de un confesionario o en la distante docencia de los púlpitos o en el remoto conocimiento de los libros, pero no es en el manoseo de la inmediación. Y todos conocen que esto es verdad, y con todo se permite solo por el defecto de no haber ancianas sabias. Luego es grande daño el no haberlas. Esto debían considerar los catados almolieres en Ecclesia Taceant, blasfeman de que las mujeres sepan y enseñen, como que no fuera el mismo apóstol el que dijo, bene docentes. Demás de que aquella prohibición cayó sobre la historial que refiere Eusebio, y es que la iglesia primitiva se ponía en las mujeres a enseñar las doctrinas unas a otras en los templos, y este rumor confundía cuando predicaban los apóstoles, y por eso se les mandó a callar, como ahora sucede que mientras predica el predicador no se reza en alta voz.
No hay duda de que para inteligencia de muchos lugares es menester mucha historia, costumbres, ceremonias, proverbios y aun maneras de hablar de aquellos tiempos en que se escribieron, para saber sobre qué caen y a qué aluden algunas locuciones de las divinas letras. Sindite corda vestra, et non vestimenta vestra. No es alusión a la ceremonia que tenían los hebreos de rasgar los vestidos en señal de dolor, como lo hizo el mal pontífice cuando dijo que Cristo había blasfemado. Muchos lugares del apóstol sobre el socorro de las viudas. ¿No miraban también a las costumbres de aquellos tiempos? Aquel lugar de la mujer fuerte, nobilis in portis vir eius, ¿no alude a la costumbre de estar en los tribunales de los jueces en las puertas de las ciudades? El dare terram deo no significaba hacer algún voto, y emantes, ¿no se llamaban los pecadores públicos porque hacían penitencia a cielo abierto, a diferencia de los otros que la hacían en un portal? Aquella queja de Cristo al fariseo de la falta del ósculo y laboratorio de pies no se fundó en la costumbre de hacer estas cosas tenían los judíos y otros infinitos lugares, no sólo de las letras divinas, sino también de las humanas, que se topan a cada paso, como el adorate púrpura, que significa obedecer al rey, el manumitere eum, que significa dar libertad, aludiendo a la costumbre y a la ceremonia de dar una bofetada al esclavo para darle libertad. Aquel intonuit coelum de Virgilio, que alude al agüero de tronar hacia occidente, que se tenía por bueno. Aquel tunuquam leporem edisti de Marcial, que no solo tiene el donaire de equivoco en el leporem, sino la alusión a la propiedad que decía tener la liebre. Aquel proverbio maleam legens que sunt domi oblivisere, que alude al gran peligro del promontorio de Laconia. Aquella respuesta de la casta matrona al pretensor molesto de «Por mí no se untarán los quicios, ni arderán las teas», para decir que no quería casarse, aludiendo a la ceremonia de untar las puertas con manteca y encender las teas nupciales en los matrimonios, como si ahora dijéramos por mí no se gastarán arras ni echará bendiciones el cura. Y así hay tanto comento de Virgilio y de Homero y de todos los poetas y oradores. Pues fuera de esto, ¿qué dificultades no se hallan en los lugares sagrados, aun en los gramatical, de ponerse el plural por singular, de pasar de segunda a tercera persona, como aquello de los cantares? Osculetur me osculo oris sui, quia meliora sun ubera tua vino. Aquel poner los adjetivos en genitivo en vez de acusativo, como calicem salutaris acipiam. Aquel poner el femenino para masculino y al contrario llamar adulterio a cualquier pecado. Todo esto pide más lección de lo que piensan algunos que de meros gramáticos o cuando mucho con 4 términos de sumulas quieren interpretar las escrituras y se aferran del murieres y ecclesis taceante, sin saber cómo se ha de entender, y de otro lugar, mulier in silentio discate, siendo este lugar más en favor que o en contra de las mujeres, pues manda que aprendan y mientras aprenden, claro está que es necesario que callen. Y también está escrito Audi Israel et Tace, donde se habla con toda la colección de los hombres y mujeres, y a todos se manda callar, porque quien oye y aprende es mucha razón que atienda y calle. Y si no, yo quisiera que estos intérpretes y expositores de San Pablo me explicaran cómo entienden aquel lugar. Mulieres in ecclesia taceant, porque o lo han de entender de lo material de los púlpitos y cátedras o de lo formal de la universalidad de los fieles que es la iglesia. Si lo entienden de lo primero, que es, en mi sentir, su verdadero sentido, pues vemos que, en efecto, no se permite en la iglesia que las mujeres lean públicamente ni prediquen. ¿Por qué reprender a las que privadamente estudian?
Y si lo entienden de lo segundo y quieren que la prohibición del apóstol sea trascendentalmente que ni en lo secreto se permite escribir ni estudiar a las mujeres, ¿cómo vemos que la Iglesia ha permitido que escriba una Gertrudis, una Teresa, una Brígida, la monja de Agreda y otras muchas? Y si me dicen que éstas eran santas, es verdad, pero no obsta a mi argumento. Lo primero, porque la proposición de San Pablo es absoluta y comprende todas las mujeres, sin excepción de santas, pues también en su tiempo lo eran Marta y María, Marcela, María madre de Jacob y Salomé, y otras muchas que había en el fervor de la primitiva iglesia y no las exceptúa. Y ahora vemos que la Iglesia permite escribir a las mujeres santas y no santas, pues la de Agreda y María de la Antigua no están canonizadas y corren sus escritos, y ni cuando Santa Teresa y las demás escribieron lo estaban. Luego la prohibición de San Pablo solo miró a la publicidad de los púlpitos, pues si el apóstol prohibiera el escribir, no lo permitiera la Iglesia. Pues ahora, yo no me atrevo a enseñar, que fuera en mí muy desmedida presunción, y el escribir mayor talento que el mío requiere y muy grande consideración. Así lo dice San Cipriano, gravi consideratione indigent que escribimos. Lo que solo he deseado es estudiar para ignorar menos, que, según San Agustín, unas cosas se aprenden para hacer y otras para solo saber. Decimus quedam ut siamus, quedam ut faciamus. Pues, ¿en qué ha estado el delito? Si aún lo que es lícito a las mujeres, que es enseñar escribiendo, no hago yo porque conozco que no tengo caudal para ello, siguiendo el consejo de Quintiliano, noscat quisque et no tantum ex alienis preceptis sed ex natura sua capiat concilium. Si el crimen está en la carta atenagórica, fue aquella más que referir sencillamente mi sentir con todas las venias que debo a nuestra Santa Madre Iglesia. Pues si ella, con su santísima autoridad, no me lo prohíbe, ¿por qué me lo han de prohibir otros? Llevar una opinión contraria de Vieira fue en mi atrevimiento y no lo fue en su paternidad llevarla contra los tres santos padres de la Iglesia. Mi entendimiento tal cual no es tan libre como el suyo, pues viene de un solar. ¿Es alguno de los principios de la Santa Fe revelados su opinión para que la hayamos de creer a ojos cerrados? De más que yo ni falté al decoro que a tanto varón se debe, como acá ha faltado su defensor, olvidado de la sentencia de Tito Lucio. Artes comitatur decor. Ni toqué a la sagrada compañía en el pelo de la ropa, ni escribí más que para el juicio de quien me lo insinuó. Y según Plinio, non similis est condition publicantis et nominantim dissentis, que si creyera se había de publicar, no fuera con tanto desaliño como fue. Si es, como dice el censor, herética, ¿por qué no la delata? Y con eso él quedará vengado y yo contenta, que aprecio, como debo, más el nombre de católica y de obediente hija de mi Santa Madre Iglesia que todos los aplausos de docta. Si está bárbara, que en eso dice bien, ríase, aunque sea con la risa que dicen del conejo, que yo no le digo que me aplauda, pues como yo fui libre para disentir de Vieira, lo será cualquiera para disentir de mi dictamen. Pero, ¿dónde voy, señora mía? Que esto no es de aquí, ni es para vuestros oídos, sino que como voy tratando de mis impugnadores, me acordé de las cláusulas de uno que ha salido ahora, e insensiblemente se deslizó la pluma a quererle responder en particular, siendo mi intento hablar en general. Y así, volviendo a nuestro Arce, dice que conoció en esta ciudad dos monjas, la una en el convento de Regina, que tenía el brevario de tal manera en la memoria que aplicaba con grandísima prontitud y propiedad sus versos, salmos y sentencias de homilias de los santos en las conversaciones. La otra en el convento de la Concepción, tan acostumbrada a leer las epístolas de mi padre San Jerónimo y locuciones del santo, de tal manera que dice Arce:
Hieronymium ipsum hispane loquentem audire me exitimare. Y de esta dice que supo después de su muerte había traducido dichas epístolas en romance, y se duele de que tales talentos no se hubieran empleado en mayores estudios con principios científicos, sin decir los nombres de la una ni de la otra, aunque las trae para confirmación de su sentencia, que es que no solo es lícito, pero utilísimo y necesario a las mujeres el estudio de las sagradas letras, y mucho más a las monjas, que es lo mismo a que vuestra discreción me exhorta y a que concurren tantas razones. Pues si vuelvo los ojos a la tan perseguida habilidad de hacer versos, que en mí es natural, que aún me violento para que esta carta no lo sean, y pudiera decir aquello de quid con navar dicere, versus erat. Viéndola condenar a tantos, tanto y acriminar, he buscado muy de propósito cuál sea el daño que puedan tener, y no le he hallado. Antes sí los veo aplaudidos en las bocas de las síbilas, santificados en las plumas de los profetas, especialmente del rey David, de quien dice el gran expositor llamado Padre mío, dando razón de las mensuras de sus metros. In morem flaci et pindari nunc iamo currit nunc alacaico personat, nunc safico tutem, nunc semipede ingreditur. Los más de los libros sagrados están en metro, como el Cántico de Moisés y los de Job, dice San Isidro, en sus etimologías, que están en verso heroico. En los epitalamios los escribió Salomón, en los trenos Jeremías, y así dice Casidoro, omnis poetica locutio adivinis scripturis sumpsit exordium. Pues nuestra Iglesia Católica no solo les desdeña, mas los usa en sus himnos y recita los de San Ambrosio, Santo Tomás, de San Isidro y otros. San Buenaventura les tuvo tal afecto que apenas hay planas suyas sin versos. San Pablo bien se ve que los había estudiado, pues los cita y traduce el de Arato. In ipso enim vivimus et moverum et sumus. Y alega el otro de Parménides, cretenses semper mendaces male bestie pigri. San Gregorio Nacianceno disputa en elegantes versos las cuestiones de matrimonio y la de la virginidad. Y ¿qué me canso? La reina de la sabiduría y señora nuestra, con sus sagrados labios, entonó el cántico de la Magnificat, y habiéndola traído por ejemplar, agravio fuera traer ejemplos profanos, aunque sean de varones gravísimos y doctísimos, pues esto sobra para prueba. Y el ver que, aunque como la elegancia hebrea no se puede estrechar a la mensura latina, a cuya causa el traductor sagrado, más atento a lo importante del sentido, omitió el verso con todo, retienen los salmos el nombre y divisiones de versos, pues, ¿cuál es el daño que pueden tener ellos en sí? Porque el mal uso no es culpa del arte, sino del mal profesor que los vicia, haciendo de ellos lazos del demonio, y esto en todas las facultades y ciencias sucede. Pues si está el mal en que los use una mujer, ya se ve cuántas lo han usado loablemente. Pues, ¿en qué está el serlo yo? Confieso desde luego mi ruinidad y vileza, pero no juzgo que se habrá visto una copla mía indecente. De más que yo nunca he escrito cosa alguna por mi voluntad, sino por ruegos y preceptos ajenos, de tal manera que no me acuerdo haber escrito por mi gusto, sino es un papelillo que llaman el sueño. Esa carta que vos, señora mía, honrasteis tanto, la escribí con más repugnancia que otra cosa, y así, porque era de cosas sagradas a quienes, como he dicho, tengo reverente temor, como porque parecía querer impugnar cosa a que tengo aversión natural. Y creo que si pudiera haber prevenido el dichoso destino a que nacía, pues como a otros Moisés la arrojé exposita a las aguas del Nilo del silencio,
donde la halló y acarició una princesa como vos. Creo, vuelvo a decir, que si yo tal pensara, la ahogara antes entre las mismas manos en que nacía, de miedo de que pareciesen a la luz de vuestro saber los torpes borrones de mi ignorancia, de donde se conoce la grandeza de vuestra bondad, pues está aplaudiendo vuestra voluntad lo que precisamente ha de estar repugnando vuestro clarísimo entendimiento. Pero ya que su ventura la arrojó a vuestras puertas, tan expósita y huérfana, que hasta el nombre le pusisteis vos, pésame que, entre más deformidades, llevase también los defectos de la prisa, porque así, por la poca salud que continuamente tengo, como por la sobra de ocupaciones en que me pone la obediencia, y carecer de quien me ayude a escribir, y estar necesitada a que todo sea de mi mano, y porque, como iba a contar mi genio, y no quería más que cumplir con la palabra a que no podía desobedecer, no veía la hora de acabar, y así dejé de poner discursos enteros y muchas pruebas que se me ofrecían, y las dejé por no escribir más, que, a saber que se había de imprimir, no las hubiera dejado, siquiera por dejar satisfechas algunas objeciones que se han excitado, y pudiera remitir, pero no seré tan desatenta que ponga tan indecentes objetos a la pureza de vuestros ojos, pues basta que los ofenda con mis ignorancias, sin que los remita a ajenos atrevimientos. Sin ellos por sí volaré por allá, que son tan livianos que se harán. Me ordenaréis lo que debo hacer, que, si no es interviniendo vuestros preceptos, lo que es por mi defensa, nunca tomaré la pluma, porque me parece que no necesita que otro le responda, quien en lo mismo que se oculta conoce su error, pues como dice mi padre Jerónimo, bonus sermos secreta non querit, y San Ambrosio, latere criminose es conscienti. Ni yo me tengo por impugnada, pues dice una regla del derecho, accusatio non tenetur si non curate, de persona que producerit iliam. Lo que sí es de ponderar es el trabajo que le ha costado el andar haciendo traslados. Rara demencia, cansarse más en quitarse el crédito que pudiera engranjearlo. Yo, señora mía, no he querido responder, aunque otros lo han hecho sin saberlo yo. Basta que he visto algunos papeles, y entre ellos uno que por docto os remito, y porque el leer os desquite parte del tiempo que os he malgastado en lo que yo escribo. Si vos, señora, gustáredes de que yo haga lo contrario de lo que tenía propuesto, a vuestro juicio y sentir, al menor movimiento de vuestro gusto cederá, como es razón, mi dictamen que, como os he dicho, era de callar. Porque aunque dice San Juan Crisóstomo, calumniatores convicere oportet, interrogatores docere, veo que también dice San Gregorio, victoria non minor est, hostes tolerare, quam hostes vincere, y que la paciencia vence tolerando y triunfa sufriendo. Y si entre los gentiles romanos era costumbre, en la más alta cumbre de la gloria de sus capitanes, cuando entraban triunfando de las naciones, vestidos de púrpura y coronados de laurel, tirando el carro en vez de brutos, coronadas frentes de vencidos reyes, acompañados de los despojos de las riquezas de todo el mundo y adornada la milicia vencedora de las insignias de sus hazañas, oyendo los aplausos populares en tan honrosos títulos y renombres como llamarlos padres de la patria, columnas del imperio, muros de Roma, amparos de la república y otros nombres gloriosos. Que en este supremo auge de la gloria y felicidad humana fuese un soldado en voz alta diciendo al vencedor, como consentimiento suyo y orden del Senado: mira que eres mortal, mira que tienes tal y tal defecto, sin perdonar lo más vergonzosos, como sucedió en el triunfo de César, que voceaban los más viles soldados a sus oídos: Cavete Romani, aducimus vobis, adulterum calvum, lo cual, porque yo tengo por muy necio al que teniendo ocasión de merecer, pasa el trabajo y pierde el mérito,
que es como los que no quieren conformarse al morir y al fin mueren sin servir su resistencia de excusar la muerte, sino de quitarles el mérito de la conformidad y de hacer mala muerte la muerte, que podía ser bien. Y así, señora mía, estas cosas creo que aprovechan más que dañan. Y tengo por mayor el riesgo de los aplausos en la flaqueza humana que suelen apropiarse los que no es suyo. Porque yo tengo por muy necio al que teniendo ocasión de merecer, pasa el trabajo y pierde el mérito, que es como los que no quieren conformarse al morir y al fin mueren sin servir su resistencia de excusar la muerte, sino de quitarles el mérito de la conformidad y de hacer mala muerte la muerte, que podía ser bien. Y así, señora mía, estas cosas creo que aprovechan más que dañan. Y tengo por mayor el riesgo de los aplausos en la flaqueza humana que suelen apropiarse lo que no es suyo. Y es menester estar con mucho cuidado y tener escritas en el corazón aquellas palabras del apóstol: Quidantem habes quod non accepti, si auntem accepti, quid gloriaris quasi no acceperis, para que sirvan de escudo que resista las puntas de las alabanzas, que son lanzas que, en no atribuyéndose a Dios, cuyas son, nos quitan la vida y nos hacen ser ladrones de la honra de Dios y usurpadores de los talentos que nos entregó y de los dones que nos prestó y que hemos de dar estrechísima cuenta. Y así, señora, yo temo más esto que aquello, porque aquello, con solo un acto sencillo de paciencia, está convertido en provecho, y esto son menester muchos actos reflexos de humildad y propio conocimiento para que no sea daño. Y así, de mí lo conozco y reconozco que es especial favor de Dios el conocerlo, para saberme portar en uno y en otro con aquella sentencia de San Agustín: Amico laudanti credendum non es, sicut nec inimico detraenti. Aunque yo soy tal que las más veces lo debo de echar a perder o mezclarlo con tales defectos e imperfecciones que vicio lo que de suyo fuera bueno. Y así, en lo poco que se ha impreso mío, no solo mi nombre, pero ni el consentimiento para la impresión ha sido dictamen propio, sino libertad ajena que no cae debajo de mi dominio, como lo fue la impresión de la carta atenagórica, de suerte que solamente unos ejercicios de la encarnación y unos ofrecimientos de los dolores se imprimieron con gusto mío por la pública devoción, pero sin mi nombre, de los cuales remito algunas copias, porque si os parece, los repartáis entre nuestras hermanas las religiosas de esa santa comunidad y demás de esa ciudad. De los dolores va solo uno, porque se han consumido ya, y no pude hallar más. Hícelo solo por la devoción de mis hermanas, años ha, y después se divulgaron, cuyos asuntos son tan improporcionados a mi tibieza como a mi ignorancia, y solo me ayudó en ellos ser cosas de nuestra gran reina, que no sé qué se tiene el que, en tratando de María Santísima, se enciende el corazón más helado. Yo quisiera, venerable señora mía, remitiros obras dignas de vuestra virtud y sabiduría, pero como dijo el poeta: Ut decint vires, tamen est laudanda voluntas, ac ego contentos auguror esse Deos. Si algunas otras cosillas escribiere, siempre irán a buscar el sagrado de vuestras plantas y el seguro de vuestra corrección, pues no tengo otra alhaja con que pagaros, y en sentir de Séneca, el que empezó a hacer beneficios se obligó a continuarlos. Y así os pagará a vos vuestra propia liberalidad, que sólo así puedo yo quedar dignamente desempeñada, sin que caiga en mí aquello del mismo Séneca: turpe est beneficis vinci, que es bizarria del acreedor generoso dar al deudor pobre con que pueda satisfacer la deuda. Así lo hizo Dios con el mundo imposibilitado de pagar, dióle a su Hijo propio para que se le ofreciese por digna satisfacción.
Si el estilo, venerable señora mía, de esta carta no hubiere sido como a vos es debido, os pido perdón de la casera familiaridad o menos autoridad de que es tratándoos como a una religiosa de velo, hermana mía, se me ha olvidado la distancia de vuestra ilustrísima persona, que a veros yo sin velo no sucediera así. Pero vos con vuestra cordura y benignidad supliereis o enmendareis los términos, y si os pareciere incongruo el vos de que yo he usado, por parecerme que para la reverencia que os debo es muy poca reverencia la reverencia, mudadlo en el que os pareciere decente a lo que vos merecéis, que yo no me he atrevido a exceder de los límites de vuestro estilo, ni a romper el margen de vuestra modestia. Y mantenedme en vuestra gracia, para impetrarme la divina, de que os conceda el Señor muchos aumentos y os guarde, como lo suplico y he menester. De este convento de N. Padre San Jerónimo de México, a primer día del mes de marzo de 1691 años, B.V.M. Vuestra más favorecida, Juana Inés de la Cruz.